¿Cuántas veces aceptaste lo inaceptable solo porque era tu primer trabajo? Renata tenía 23 años cuando cruzó la puerta de cristal de aquella empresa en Polanco, convencida de que había conseguido la oportunidad de su vida. Lo que descubrió esa primera noche trabajando hasta las 11 la marcaría para siempre, y lo que hizo después cambiaría las reglas del juego para cientos de jóvenes como ella. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Renata había crecido en Ecatepec, viendo a su madre limpiar oficinas por las noches. Cada peso contaba. Cada sacrificio tenía un propósito, que ella fuera la primera de su familia en terminar la universidad. Y lo logró. Comunicación en una institución pública mientras vendía cosméticos los fines de semana para pagarse los pasajes. La oferta llegó por LinkedIn. Community Manager Junior, Mercadeo Creativo, Polanco, prestaciones de ley. 7,000 pesos mensuales apenas por encima del mínimo. Pero era Polanco, era su primer trabajo profesional, era la promesa cumplida. El licenciado Marcos Villalobos tenía 45 años, camisa a rayas y una sonrisa que Renata tardaría meses en descifrar. «Aquí formamos talentos», le dijo en la entrevista. «Si trabajas duro, en 6 meses ganas el doble». Renata firmó sin leer completo el contrato. La oficina era todo lo que había imaginado: paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes, mesa de ping-pong que nadie usaba. 12 empleados jóvenes hablando con palabras que no entendía. Sinergias, KPIs, engagement. Se sintió pequeña. Marcos le entregó una lista impresa. 40 cuentas de redes sociales. 3 publicaciones diarias en cada una. Responder comentarios en tiempo real. Reportes semanales de métricas. ¿40 cuentas? Preguntó sintiendo la voz temblar. «Es tu trabajo, ¿no?» La sonrisa de Marcos no llegaba a sus ojos. «Si no puedes con esto, quizá no eres para este nivel». Renata tragó saliva. No iba a fallar en su primer día. Lo que no sabía es que ese día nunca terminaría a las 6 de la tarde. Eran las 7:15 p.m. del viernes. Renata empacaba su mochila después de 11 horas frente a la computadora. Sus compañeros seguían tecleando, nadie parecía prepararse para salir. Marcos pasó junto a su escritorio. Se detuvo. «¿Ya te vas? Qué bueno tener ese privilegio», lo dijo en voz alta para que todos escucharan. «Algunos aquí sí estamos comprometidos con los proyectos». El silencio fue peor que el comentario. Renata sintió 12 pares de ojos sobre ella. Nadie dijo nada. Nadie la defendió, nadie se fue. Desempacó su mochila. Se quedó hasta las 11 de la noche terminando reportes que nadie había pedido. Cuando salió, Polanco estaba oscuro y hostil. El metro hacia Ecatepec la llevó a casa con los ojos ardiendo. «¿Así es la vida profesional?», se preguntó en el vagón vacío. Pero lo peor aún no había comenzado. Marcos tenía un talento especial para destruir confianza. Revisaba el trabajo de Renata frente a todos, señalando errores imaginarios. «Esto es amateur. ¿Esto te enseñaron en tu universidad?». El énfasis en tú, siempre con desprecio, como si la educación pública fuera inferior. Sandra, una compañera de 28 años, le dijo una tarde: «Así es en todas las agencias. Si aguantas el primer año, te acostumbras». Pero Renata no quería acostumbrarse a que su jefe la llamara Linda, mientras le pedía quedarse hasta tarde. No quería normalizar mensajes de clientes a las 2 de la mañana esperando respuestas inmediatas. No quería fingir que era normal trabajar domingos enteros sin paga extra, porque ya está incluido en tu sueldo. En 2 meses perdió 4 kilos. Desarrolló ojeras permanentes, le sangraban las encías por el estrés, se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar.
Y entonces llegó aquella noche de marzo que lo cambió todo. Eran las 11 p.m. del martes. Renata había trabajado 2 semanas creando una campaña para un cliente de productos de belleza. 100 piezas de contenido, investigación de tendencias, estrategias de engagement. El mensaje de Marcos llegó como un puñetazo. Cambia todo. El cliente quiere un enfoque más juvenil. Preséntalo mañana a las 9. Sin justificación, sin disculpa, solo la orden. Renata pasó la noche en vela, reconstruyó todo desde cero llorando frente a su laptop, mientras su familia dormía al lado, café tras café, ojos ardiendo, manos temblando. A las 9 a.m. presentó el nuevo concepto con ojeras hasta el alma. El cliente lo aprobó de inmediato, elogió la creatividad, cerró el contrato. Marcos sonrió satisfecho, y frente a todos dijo, «¿Ves? Cuando te esfuerzas, sí puedes hacer cosas decentes». Ni una palabra de agradecimiento, ni reconocimiento, solo la satisfacción de haber exprimido hasta la última gota de una empleada que no sabía defenderse. Esa tarde, Renata se encerró en el baño y lloró 20 minutos. Se miró al espejo y no se reconoció. Pero lo que pasó después en ese baño, la noche siguiente cambiaría todo. Era pasada la medianoche. Renata se había quedado trabajando otra vez. La oficina estaba vacía excepto por Lupita, la mujer de 50 años que limpiaba cada noche. Lupita se acercó con un té de manzanilla. «Mija, yo he visto a muchos jóvenes como tú pasar por aquí. Todos llegan brillantes y se van apagados». Hizo una pausa. «No dejes que te roben tu luz». Esas 8 palabras fueron el detonante que Renata necesitaba. Al día siguiente comenzó a investigar sobre derechos laborales en México, y lo que descubrió la dejó helada. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Las jornadas de más de 8 horas debían pagarse como tiempo extra. El acoso laboral, aunque sutil, era ilegal. Las empresas no podían exigir disponibilidad 24/7 sin compensación. Existía algo llamado derecho a desconexión digital. Todo lo que había normalizado durante meses era, en realidad, una violación sistemática de sus derechos. Renata comenzó a documentar. Capturas de pantalla de mensajes fuera de horario, grabaciones de comentarios humillantes en juntas, registro de horas extras no pagadas, correos con tareas imposibles y plazos irreales. También habló con sus compañeros en privado. Sandra tomaba medicamentos para dormir por ansiedad crónica. Roberto había intentado renunciar 3 veces, pero Marcos lo convencía de quedarse con promesas vacías. Daniela había tenido un ataque de pánico en el baño. Nadie había hecho nada. El miedo a perder el trabajo era real, pero el miedo a perderse a sí misma se volvió más grande. Una noche, después de que Marcos le gritara frente a todos por un error menor, Renata redactó una carta formal a Recursos Humanos. Meses de abuso documentado con evidencias concretas, fechas, horas, mensajes, testigos. También encontró el correo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Podía presentar denuncia formal. Patricia, la encargada de RH, recibió la carta con expresión incómoda. Marcos es un líder apasionado. A veces su estilo es intenso, pero lo hace porque quiere sacar lo mejor de ustedes. Era la misma narrativa de siempre. Abuso disfrazado de exigencia, explotación llamada pasión, humillación presentada como retroalimentación constructiva. «Esto no es pasión, Patricia», respondió Renata con calma que la sorprendió. «Esto es abuso, y tengo evidencias de que no soy la única». La reunión terminó sin resolución. Patricia prometió investigar. Renata sabía que nada cambiaría. 2 semanas después, sin recibir respuesta, presentó la denuncia formal ante Profedet.
El proceso fue intimidante. Narrar cada episodio de abuso, entregar evidencias, firmar declaraciones juramentadas. Un abogado laboral, el licenciado Hernández, revisó su caso. Renata, lo que te pasó no es excepcional, es sistemático. Cada día recibimos casos de jóvenes en su primer trabajo que sufren exactamente lo mismo. Hizo una pausa. La diferencia es que tú decidiste no normalizarlo. Mercadeo Creativo contrató abogados caros. Intentaron desacreditarla, empleada problemática, bajo desempeño. Presentaron evaluaciones manipuladas, testimonios falsos, correos sacados de contexto. Renata enfrentó noches de desesperación, cuestionándose si valía la pena. Días donde el peso de la batalla legal la hacía sentir que había cometido un error. Pero entonces pasó algo que Marcos no esperaba. Al ver la valentía de Renata, otros empleados comenzaron a hablar. Sandra presentó su propia denuncia. Roberto compartió documentación de años de abusos. Daniela escribió una carta detallando el impacto psicológico del ambiente tóxico. De repente no era una empleada problemática, era un patrón documentado de abuso institucional. La Profedet amplió la investigación. La Secretaría del Trabajo hizo una inspección sorpresa. La resolución llegó 8 meses después. La empresa fue multada por violaciones laborales. Obligada a pagar horas extras a todos los afectados. Marcos fue removido de su posición. Renata recibió indemnización por salarios caídos, daño moral y prestaciones no pagadas. Pero más importante que el dinero fue la validación. Un documento oficial confirmaba que no había estado loca, que el abuso era real, que ella tenía razón en no normalizarlo. El camino después no fue fácil. Renata pasó 6 meses desempleada. Tuvo que explicar en entrevistas por qué había dejado su primer trabajo. Algunos reclutadores la rechazaban automáticamente, conflictiva. La industria del marketing en CDMX es pequeña. Las noticias viajan rápido. Hubo momentos de duda. ¿No hubiera sido más fácil aguantar, renunciar en silencio, tragar el orgullo? Pero entonces comenzaron a llegar mensajes. Fernanda, 22 años. Creí que era normal que mi jefe me tocara el hombro cada vez que revisaba mi trabajo. Tu historia me hizo darme cuenta de que no tengo que aceptar eso. Héctor, trabajaba 70 horas semanales en una startup sin paga extra. Pensaba que era parte del sacrificio emprendedor. Tu caso me dio el valor de documentar y denunciar. Eventualmente, Renata encontró trabajo en una organización sin fines de lucro dedicada a educar sobre derechos laborales de jóvenes profesionales. Su experiencia, en lugar de ser un lastre, se convirtió en su mayor activo. Hoy da talleres en universidades públicas. Habla sobre red flags en entrevistas. Explica cómo documentar evidencias de abuso. Enseña que pedir dignidad no es ser débil, sino sabio. Su historia llegó a medios locales. Un reportaje documentó su caso y el de otros empleados, exponiendo cómo agencias boutique explotaban sistemáticamente a jóvenes recién graduados de zonas populares. Hashtags como "Mi primer trabajo no debió ser así" comenzaron a circular. Renata aprendió que el primer trabajo no debía costar tu salud mental. Aceptar un empleo no era firmar un contrato de servidumbre emocional, que las horas extras no pagadas no eran inversión, eran robo, que la humillación no era retroalimentación, era abuso de poder, y que normalizar todo eso no solo te destruía, perpetuaba un sistema roto. Hoy, a sus 27 años, Renata coordina programas de prevención de abuso laboral en Ciudad de México. Gana un sueldo digno, trabaja 8 horas con prestaciones reales, tiene derecho a desconexión digital.
Nunca recibe mensajes fuera de horario. Cuando da talleres, siempre comienza con la misma pregunta. ¿Cuántas veces aceptaste lo inaceptable solo porque era tu primer trabajo? Las respuestas la rompen y la inspiran. Jóvenes de 23, 24 años que cuentan historias idénticas. Jefes que llaman a las 2 de la mañana, comentarios humillantes disfrazados de humor, presión para sacrificar vida personal, culpa por poner límites. Renata les dice lo que nadie le dijo a ella. No es normal, no tienes que aguantarlo, y pedir dignidad no te hace débil, te hace consciente de tu valor. También habla de las consecuencias reales: ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio crónico, pérdida de autoestima, relaciones dañadas. Sandra tardó 2 años en recuperarse emocionalmente. Roberto desarrolló gastritis crónica. Daniela dejó la industria completamente. Les enseña herramientas prácticas: reconocer empresas tóxicas desde la entrevista, ofertas vagas, somos una familia, énfasis en pasión sobre condiciones claras. Cómo documentar abuso desde el primer día. Cómo buscar apoyo legal gratuito en Profedet. Cómo construir redes de apoyo y, sobre todo, cómo desaprender la narrativa de que sufrir es necesario para crecer profesionalmente. Su trabajo no erradica el problema de un día para otro. México tiene millones de empleados jóvenes enfrentando explotación en este momento, pero cada taller, cada denuncia que ayuda, cada joven que aprende a poner límites, es una grieta en ese sistema normalizado de abuso. Cuando le preguntan si se arrepiente, Renata responde sin dudar: me arrepiento de no haber hablado antes, de haber normalizado tanto durante tanto tiempo, pero nunca me arrepiento de haber dicho basta. Y añade su mantra: tu primer trabajo no define quién eres, pero cómo te defiendes en él puede cambiar quién llegas a ser. La historia de Renata no terminó con victoria total ni final de película. Todavía hay días difíciles, cicatrices emocionales que sanan lento, momentos de duda. Pero también hay algo innegable: dignidad recuperada, voz encontrada, conciencia expandida. Porque lo que nadie te cuenta sobre tu primer trabajo es esto: puedes sobrevivir sin él, pero no puedes sobrevivir sin ti mismo. Ninguna oportunidad profesional vale el precio de tu bienestar. Renata lo aprendió del modo más duro, pero también del más transformador, y ahora dedica su vida a que otros lo aprendan antes de que les cueste tanto.